lo prometido es deuda, así que seguimos. En el vídeo anterior hablamos sobre las distintas radiaciones que afectan a la salud de nuestra piel. También comentamos los ingredientes que pueden usarse para las radiaciones infrarrojas y la luz azul, los famosos antioxidantes. Pero, ¿cuáles son las sustancias que usamos para protegernos frente a los rayos ultravioleta? Referirnos a estos ingredientes es muy importante también, ya que nos va a ayudar a entender la naturaleza y la textura de muchos productos solares que en ocasiones nos generan desagrado debido a su consistencia, su fluidez o el tiempo de permanencia en la piel. Así que, para combatir los ultravioleta A y B, tenemos tres tipos de filtros: los filtros físicos, los químicos y los biológicos. ¿Y cuáles de ellos son los ideales? Pues la mejor opción, y por la que la mayoría de los laboratorios optan, es por combinar diferentes tipos de filtros para conseguir una sinergia, es decir, para tratar de potenciar el efecto de la protección solar. Vamos a profundizar un poco más. Los filtros físicos, también llamados inorgánicos, actúan, de modo general, como una barrera, es decir, hacen un efecto espejo o pantalla solar, con lo cual evitan que la radiación solar penetre reflejándola hacia afuera. Nos protegen frente a las radiaciones ultravioleta A y ultravioleta B. Los más usados son el óxido de zinc y el dióxido de titanio. Se trata de filtros que son seguros, no producen hipersensibilización de la piel, por lo que son muy usados en solares destinados a pieles sensibles o al público infantil. La desventaja que presentan es que se trata de partículas que dejan un residuo blanquecino en la piel. Pero todo tiene su cara y su cruz, así que si tenéis en casa, por ejemplo, un solar con esta característica, esta desventaja se puede aprovechar en nuestro beneficio y podemos tomarla como indicativo, por ejemplo, para los niños, ya que visualmente nos va a ayudar a saber cuándo debemos reponerles el protector solar. Aún así, a día de hoy la tendencia es a utilizar filtros nano, de tamaño nanométrico, muy pequeñito, ya que de este modo se blanquea menos la piel y se ayuda a mejorar la extensibilidad del producto. Los químicos también se llaman orgánicos. En este caso, las radiaciones solares son absorbidas e inmediatamente modificadas por nuestro organismo mediante una reacción química gracias a ese filtro químico. De esta manera, se consigue que la cantidad absorbida sea inocua para nuestra piel. A diferencia de los anteriores, el efecto protector no es inmediato, sino que tarda alrededor de unos 30 minutos en hacer efecto. Y esa es la razón por la que en los solares siempre se recomienda que el producto se aplique una media hora antes de la exposición solar. Son filtros también cubrientes frente a las radiaciones ultravioleta A y B, pero aún así, como se ha comentado antes, suele mezclarse con los físicos. La desventaja de los químicos está en que suelen ser sustancias solubles en aceite, con lo cual, para poder solubilizarlas y que no queden pegotes, para que el filtro sea homogéneo en todo el producto, se suelen necesitar bases oleosas. De ahí que la naturaleza original de un fotoprotector sea oleoso y notemos esa sensación grasa. ¿Y esto por qué os lo cuento? Pues porque las posibilidades en industrias farmacéuticas son enormes, así que quien quiere y se dedica puede. Hay laboratorios que invierten más en mejorar estas fórmulas y consiguen emulsiones o geles con un acabado no graso o seco, que además sabemos que es ideal para los tipos de pieles más grasos. Además, el tacto del producto es más agradable, evanescente, tendrá una mejor extensibilidad y se absorberá más rápido. Algunos de los filtros químicos más usados y que podéis ver en los índices de vuestros solares son el etilexil salicilato, etilexil triazone o el octocrilene, entre otros. De hecho, aquí tenéis un ejemplo del índice de un solar. Lo que me interesa es que veáis la presencia conjunta de filtros químicos y físicos, además de otros componentes que pueda llevar para producir esa sinergia de la que hemos hablado. De hecho, aquí os aparece el octocrilene, el etilexil salicilato, el etilexil triazón, que hemos dicho que son filtros químicos, y además tenéis como filtros físicos el dióxido de titanio, que no solamente aparece en su forma normal, sino también en su forma nano,
para disminuir ese residuo blanquecino que hemos comentado y mejorar su extensibilidad, entre otras características que podemos conseguir. Ojo que la lista de filtros es enorme. Os he mencionado unos cuantos para que veáis ejemplos, pero si no encontráis esos ingredientes en vuestros solares, no os preocupéis, porque estarán presentes otros. También tenemos los filtros biológicos, a los que se les llama boosters o potenciadores, y su acción viene precisamente de ahí. Su uso va a mejorar y va a potenciar el efecto protector de nuestro solar, ya que van a aportar funciones antioxidantes, calmantes o reparadoras de la piel. Por lo tanto, también nos van a ayudar a evitar el daño producido por las radiaciones infrarrojas o luz azul. Llegados hasta aquí, probablemente os estéis preguntando qué son entonces los filtros organominerales que están tan de moda. Pues no es ni más ni menos que lo que venimos repitiendo todo el rato. Es la combinación de filtros químicos u orgánicos y físicos, a los que también se les llama filtros minerales. Y he de decir que la inmensa mayoría de los productos solares comercializados llevan esta combinación por las razones de seguridad y estabilidad de las que hemos estado hablando. Genial, hemos visto los filtros que hay, pero ¿sabemos lo que es el SPF? SPF son las siglas de Sun Protection Factor o factor de protección solar y expresan la relación que hay entre el tiempo que tardaría en aparecer en la piel un eritema o rojez cuando hay protección solar y cuando no la hay. De hecho, la fórmula que se utiliza para obtener el SPF es la que resulta de la división de la dosis eritematógena mínima, es decir, la dosis mínima a la que se produce rojez en nuestra piel, con fotoprotección y sin ella. Vamos a poner un ejemplo. Si nuestra dosis eritematógena es de 10 minutos y usamos un SPF de 30, en teoría estaríamos protegidos durante 300 minutos. Pero está claro, y cuidado, decimos en teoría, que este valor no es ni mucho menos absoluto. En primer lugar, todos sabemos que el tiempo que tarda una persona en quemarse es muy distinto en función de su fototipo de piel, por lo que ese tiempo inicial ya va a variar. No tiene nada que ver la respuesta al sol de una persona con fototipo 1 a una con fototipo 6. Además, hay diversos factores que van a disminuir la eficacia del solar. Entre ellos están el viento, el roce, la arena, el agua o el sudor. Es debido a esto por lo que siempre se indica que el solar debe reponerse, ya que la protección que nos dice el producto que ofrece es una generalidad, no se adapta a cada persona en concreto ni a cada situación particular. Ni qué decir tiene que esta reposición es muy necesaria tras los baños en la playa o la piscina. Aún así, en este sentido, ya existen muchas marcas que ofrecen solares waterproof o water resistant para mejorar el tiempo de adherencia del solar a la piel cuando nos bañamos y que perdure más tiempo. También existen los solares con filtros antiarena para evitar precisamente la adherencia de la arena, que no solamente es molesta, sino que acaba arrastrando parte del producto. Este es el caso de los solares Wrap Proof, en los que hay una mayor resistencia al roce o la fricción, provocado, por ejemplo, con el contacto con la toalla o con la propia arena. Este tipo de productos nos interesa sobre todo en niños. Tampoco nos olvidamos de los deportistas que requieren del uso de un solar sweatproof, en el que la resistencia del producto al sudor es mayor. A pesar de todo, como no somos capaces de controlar todos los factores que hacen que perdamos el protector solar, lo ideal es seguir los consejos de utilización del laboratorio fabricante, entre los que siempre se menciona la necesidad de reposición cada 2 horas. Y hablando del SPF, este número, que ya sabemos cómo se calcula, hace referencia a la protección que nos ofrece el producto frente a las radiaciones ultravioleta B. Pero seguro que habéis visto que en los solares también aparece la ultravioleta A rodeada de un círculo. Esto nos está indicando que por normativa la protección solar frente a las radiaciones ultravioleta A de ese producto es de al menos 1/3 a la protección que nos ofrece el producto frente a las radiaciones ultravioleta B. Pongamos un ejemplo. En el caso de un fotoprotector de SPF 30, además de protegernos
un 30 frente a las radiaciones ultravioleta B, el producto lleva una protección SPF de al menos 10 frente a los rayos ultravioleta A. Y la gran pregunta, ¿existe gran diferencia entre un fotoprotector SPF 50, 50+ o superiores? Pues la realidad es que no, ya que los fotoprotectores de SPF 50 nos protegen frente a un 98% de las radiaciones solares, por lo que son mínimas las diferencias observadas con uno 50+ o con los del 90 o 100. Es cierto que los fotoprotectores del 100 suelen enfocarse más en personas que tienen algún tipo de alteración de la piel, como puede ser la queratosis actínica, o se están sometiendo a algún tipo de tratamiento que puede alterarles la piel. También es verdad que el reclamo de esas fórmulas no solo radica en el factor de protección, en el que la diferencia no es sustancialmente mayor, sino en el resto de componentes de la formulación que van a favorecer la reparación de la piel y aportarán sustancias antioxidantes y calmantes que serán más específicas para este tipo de problemáticas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si tenéis alguna pregunta podéis dejarla en comentarios. En los siguientes vídeos seguiremos tratando temas relacionados con el cuidado de la piel, como la limpieza, el uso de peelings químicos, los tipos de manchas. Y si queréis que hable de algo en particular, dejadlo por aquí abajo. ¡Hasta la próxima!